Buenas jóvenes ilustres, el día de hoy analizaremos el tema genética bacteriana. Existe un mundo de información al respecto sobre la genética bacteriana, ya que es el modelo por excelencia sobre la investigación en genética en general. Sin embargo, nos limitaremos a abordar conceptos súper básicos para no complicarnos la existencia y avanzar con nuestro programa. De tal manera, iniciaremos, como siempre, en entender qué es la genética bacteriana, mencionando que es el dogma bacteriano, es el conjunto de genes presentes en los cromosomas y material extracromosómico, si es que lo tiene, en las bacterias. Recordemos que el gen es la secuencia de nucleótidos que codifica a un producto para una función biológica. El genoma de las bacterias es haploide. Esto quiere decir que solamente cuenta con una copia de material genético a comparación de las células eucariotas, que su material genético es diploide. Esto quiere decir que contiene dos copias de material genético. Les ilustro este ejemplo con un cariotipo de célula eucariota donde se pueden observar los pares de cromosomas. De esta manera poder entender el término diploide. ¿Cuál es la ventaja que infiere tener dos copias de cromosomas? Esta característica se encuentra directamente relacionada con las mutaciones. Si existe una mutación en un gen, este puede quedar inactivado. Sin embargo, el otro puede no verse afectado y de esta manera se contará todavía con un gen funcional. Por otro lado, otra característica genómica de las bacterias es la carencia de intrones. Para ello tenemos que relacionarnos con el término, donde podemos mencionar que los intrones es la región genética no codificante, mientras que los exones es la región genética codificante. ¿Esto qué quiere decir? Que los exones contienen el material genético para generar un producto biológicamente activo, como lo puede ser una enzima del metabolismo basal. En este caso, las bacterias solamente poseen en su material genético los exones. En otras palabras, como lo mencioné previamente, solo contiene regiones codificantes. Y bueno, esto confiere o por qué es interesante. Bueno, esto de igual manera se encuentra relacionado con la capacidad de mutación de los genes. Las bacterias, al no contener intrones, cualquier mutación, entiéndase como mutación a la modificación aleatoria del genoma por agentes externos, repercutirá en la función biológica del organismo y de esta manera causará la muerte. Si no lo es así, sería una mutación severa. La ilustración del lado izquierdo marca un proceso de dogma central llamado transcripción, en el cual a partir del ADN eucariótico se genera el ARN mensajero, el cual una vez madura ya no contiene a los intrones. Este proceso de maduración no ocurre en las bacterias. ¿Por qué? Porque estos intrones no están presentes en ellas. Otra de las características de suma relevancia en la genética bacteriana es la capacidad de organizar a los genes en operones o islotes. Para entender qué es un operón, podremos definirlo como el conjunto de sitios, operadores, promotores y genes que comparten funciones o coordinan un control. De primera mano, aquí tenemos que entender qué es un operador, un promotor, un gen y un represor. Les comparto las definiciones en la laminilla. Pausen el video algunos minutos y comprendan la terminología para poder aplicarla en un ejemplo. Porque en un ejemplo, la manera más eficiente de entender cómo trabaja un operón es mediante esta vía. Para ello les compartiré una liga que explica este procedimiento de una manera muy simple e ilustrativa. Además, que podrán poner en práctica su inglés. Finalmente, para abordar otro aspecto de la genética bacteriana, hablaremos de las mutaciones, entendiéndose como mutación a cualquier modificación de la secuencia base del ADN. Nosotros estamos relacionados con las mutaciones del genoma desde muy pequeños, ya que nos hablaban del ADN en las series animadas como El Hombre Araña. Me extraña que estos temas no los podamos abordar desde primaria, pero bueno, si nosotros comenzamos a abordar el tema de mutaciones, lo veríamos de manera positiva.
pensando que si se altera nuestro genoma, combinándolos con lo del hombre araña, tendríamos todas las características positivas de esta, como lanzar telarañas, poder escalar paredes con las manos desnudas. La realidad de esto es que las cosas no son así. En la mayoría de las ocasiones, las mutaciones son negativas, conllevando en la mayoría de los casos al paro de funciones en las células o sistemas mutados. Para entender mejor a las mutaciones, debemos de entender que existen diferentes tipos de alteraciones, y dependiendo de la alteración en el ADN es el tipo de mutación. Para ello, tenemos diferentes opciones que se encuentran plasmadas en esta laminilla. Y como pueden observar, existen diferentes tipos de mutaciones. Explicaré esto de manera más simple posible, comenzando con la mutación de transición, que consiste en el cambio de una base nitrogenada de tipo purina. De esta manera se puede reemplazar una adenina por una guanina o viceversa. La mutación por transversión consiste en el caso contrario a la mutación de transición. En esta ocasión, el cambio de las bases de nitrógeno son del tipo pirimidina. Dando un ejemplo, podremos decir que una timina o una citosina pueden ser reemplazadas una por otra. La mutación silenciosa consiste en la modificación del ADN que no lleva una modificación en la secuencia de aminoácidos de proteínas. Esto se logra al reemplazar una base nitrogenada que no afecte al codón de la secuencia. Por ejemplo, un codón CCC y CCU codifican para la misma aminoácido que es prolina. De esta manera no se ve afectada al plegamiento de la proteína y no pierde su funcionalidad. Es por eso que se le llama una mutación silenciosa. Es una mutación que no tiene ningún efecto en la funcionalidad del producto. Por otro lado, la mutación de sentido erróneo provoca la inserción de un aminoácido diferente a la proteína codificada. Sin embargo, esta no altera las características de la proteína. Esto se debe a que se intercambian a un aminoácido por otro con las características similares. Por ejemplo, un aminoácido del tipo alifático, como lo son la valina por la alanina, a esto también se le llama mutación conservada. Por otro lado, la mutación sin sentido, en esta mutación se genera un codón de paro como lo es el UAA, el UAG o el UGA, terminando de esta manera prematuramente el proceso de producción de una proteína e interrumpiendo la función basal de este. Por último, la mutación de marco de lectura consiste en la deleción. ¿Esto qué quiere decir? La eliminación de algunas bases nitrogenadas de la secuencia o la inserción de una base nitrogenada. Esto altera la secuencia de aminoácidos y los productos finales son completamente diferentes al original, generándose proteínas sin sentido o funcionalidad. Estas son algunas posibles mutaciones en el genoma que consiste en la modificación base del ADN. Esta información que les acabo de compartir se encuentra en su libro de bibliografía base. Esto quiere decir Microbiología Médica de Murray, en su página 135. Por si gustan realizar una lectura más detallada, allí se encuentra esta información. Para reforzar, además, la información de mutación que les acabo de mencionar, ustedes pueden consultar el video que les voy a referenciar en la base de la descripción y también en la pantalla, donde se ejemplifica cada una de las mutaciones que les acabo de describir. Ahora, en la recta final del tema genética bacteriana, abordaremos los mecanismos de reparación del ADN. Las mutaciones del genoma son aleatorias y comunes. Nosotros hemos desarrollado evolutivamente estrategias para contrarrestar estas mutaciones. A esto le llamamos mecanismos de reparación.
Mediante esta se intenta contrarrestar las mutaciones que en su mayoría son de carácter negativo. Actualmente se han descrito al menos 5 mecanismos de reparación del ADN, siendo estas la reparación directa, la reparación por incisión, reparación por recombinación, la respuesta SOS y la reparación propensa al error. Hablar de cada una de ellas nos tomaría bastante tiempo porque son mecanismos complejos y llevan una secuencia de pasos cada una de ellas. Sin embargo, para estos fines a mí me interesa que ustedes entiendan qué es la reparación y qué tipos hay. Solamente les mencionaré la reparación directa y la reparación por incisión de bases para poder entender un poco mejor los mecanismos de reparación del ADN. Recuerden que para que un mecanismo de reparación de ADN se active, tiene que existir una mutación. Entonces, primero describiremos el origen de la mutación. Podemos colocar como ejemplo a una mutación común que existe en la vida cotidiana. Esta es la exposición solar. Si usted se expone directamente a los rayos ultravioletas solares por un tiempo prolongado, las células epiteliales de la dermis pueden mutar formando un dímero nucleotídico de timina. Para que ustedes puedan entender esto un poco mejor, les voy a compartir una liga que explica detalladamente el proceso de formación de estos dímeros. Recuerden que estamos hablando actualmente a nivel ADN, por eso ustedes tienen que imaginarse cómo funcionan esto a nivel molecular. Los mecanismos de reparación para esta mutación que les acabo de mencionar se pueden reparar por dos opciones. Pueden ser por reparación directa enzimática, que es la primera que les mencioné previamente, que consiste en la reparación por una enzima que se llama fotoliasa. Este mecanismo lo va a describir el video que les acabo de compartir, así como también explica el mecanismo de incisión de bases, que consiste en la eliminación de todo el segmento de ADN que se ve afectado, que contiene la lesión del dímero de timina, y posteriormente a la eliminación sigue una síntesis de una nueva hebra sin mutación, y de esta manera se repara el daño causado por los rayos ultravioletas solares. De esta manera ejemplifico la parte de reparación de ADN. Para concluir con esta parte, me gustaría presumirles algunos de los trabajos realizados por mis exalumnos sobre el tema del fallo del sistema de reparación de ADN. De esta manera, ellos dan una funcionalidad práctica a lo que sería la reparación del ADN y qué pasa si éste llegara a fallar. Entonces, ellos representaron este trabajo mediante animaciones de muy buena calidad para entender este tema. Cabe mencionar que están más relacionados a desarrollo de enfermedades, sin embargo, es importante no quitar el dedo renglón y recordar que estamos hablando sobre genética bacteriana. Entonces, estos procedimientos están presentes tanto en bacterias como en procariotas complejas. De esta manera, doy por concluido esta sesión y nos vemos en la próxima.